Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. Y perdónenme, hermano, pero se cortó el video. Así que Pastor Gilbert Méndez los saluda desde la ciudad de San Salvador. Todo aquel que cree es todo aquel que cree es el Cristo. Que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor que Dios, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco a la vida, al problema, a la dificultad, a todo aquello que pueda estar pasando mi hermano o mi hermana. Que sea, Señor, verdaderamente recibiendo la respuesta, todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor en esta hermosa hora, hermanos, donde el Señor nos quiere dar a entender cuál es la fe que vence al mundo, hermanos. Acordémonos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es un don sobrenatural. Está dentro de los 9 dones sobrenaturales que habla el Señor allá en el libro de 1 de Corintios 12. Son verdaderamente dones sobrenaturales. La fe es el primer don que usted y yo siempre obtenemos cuando nosotros aceptamos a Jesús. Es porque ya está implantada por la misericordia de Dios esa fe. Ahora esa fe viene siendo como un granito de mostaza, pero hay que hacerla crecer, ¿verdad? Para que pueda verdaderamente ser verdaderamente grande y así poder verdaderamente hacer maravillas con la misericordia del Señor. Así que, ¿verdad? Sin fe también es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso es de que esa es la fe que vence al mundo. Acuérdese de que el Señor ha dicho claramente que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero oiga, está la otra contraparte que dice, ¿verdad? Mas el que no creyere desde ya es condenado. Oiga, aquí dice la diferencia del cristiano, del Hijo de Dios. Porque habemos muchos que estamos dentro de la iglesia, hermano, y todavía no creemos con una fe espiritual, con una fe poderosa para poder verdaderamente, ¿verdad?, agradar a Dios. Porque, ¿por qué no agradamos a Dios? Porque estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, y entonces sabiendo que esos son malos y siempre las seguimos haciendo. Entonces, ¿verdad? Dios quiere que usted y yo tengamos esa bendición. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys Polanco. Gracias por esas bendiciones. Entonces, hermanos, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros creamos. Oigan lo que dice aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, oiga. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Como que dice, si yo creo que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Dice, es nacido de Dios. Todo aquel que cree, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Como que dice, si yo creo que Jesús es el Cristo, soy nacido de Dios. Pero la palabra creer no solamente se basa de que sí creo o de creer, porque dice la palabra del Señor de que los demonios también creen, ¿verdad? Y tiemblan. Entonces, verdaderamente, aún el demonio cree, y ese no es el verdadero Hijo de Dios. Entonces, el Señor quiere que usted y yo, si le creemos al Señor, tenemos que demostrar cuál es verdaderamente la forma de creer de nosotros, no solamente del diente al labio, así como dice el Señor de que le amamos solamente del diente al labio, sino que amémosle de corazón. Aquel que verdaderamente cree, ¿verdad?, en Jesús de Nazaret y que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Cristo, entonces ese verdaderamente, ¿verdad?, sabe de que tiene que guardar sus mandamientos. Más adelante lo vamos a ver. Sabe que se tiene que guardar para el Señor. Sabe de que tiene que estar en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces no solamente basta de creer, porque muchos creemos, ¿verdad?, cuando tenemos bendiciones, cuando Dios nos bendice. No, la creencia es que aún estando en la dificultad, estando en el problema, estando en la enfermedad, estando en el dolor, estando en el abandono, estando verdaderamente, ¿verdad?, sin nada, si es posible, tenemos que creer en el Señor. Hace poco
estado estudiando, ¿verdad?, el libro de Génesis, y el Señor pues allá nos habla, ¿verdad?, de toda la creación que Él hizo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y fíjese que cuando Él, ¿verdad?, nos deja escrita esa palabra de todo lo que Él creó, y dijo, ¿verdad?, y vio Dios que era bueno. Y comenzó a crear, digamos, a crear el Señor, ¿verdad?, todas las cosas, no había nada. Dios dice de la palabra en primera de Pedro de que todo se hizo, ¿verdad?, por la palabra de Dios, de lo aquello que no se veía. Entonces, cuando Dios mostró y nos hizo el Génesis y nos mostró primeramente toda la creación de Él, haciendo las plantas, haciendo los animales, haciendo las aves, los peces y todo, ¿verdad? Entonces, cuando tú te enfrascas en esa parte y la pones, ¿verdad?, a meditar, cuando Dios vino, hizo todo eso, Él lo hizo porque sabía que no te iba a faltar el alimento. Sabía, ¿verdad?, que Él por eso hizo primeramente todo, ¿verdad?, lo que está relacionado con los árboles, las plantas, ¿verdad?, los animales del campo, los peces, los aves, y de por último dejó al hombre, pues, ¿verdad?, que todavía no lo ha formado, lo formó en una forma corporal, pero todavía estamos siendo formados. Dios bendiga a nuestro hermano Derlin Stanley, ya tengo tiempo de no verlo, mi hermano, salude, mi hermanito, qué bueno es el Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros creemos verdaderamente, ¿verdad?, al Señor, entonces tenemos que creer de que verdaderamente Él va a ser el proveedor, Él va a ser el que verdaderamente nos va a conceder todas las cosas. Y cuando les estaba diciendo que estando estudiando ese libro de Génesis, que Él formó todo eso, es porque nos está diciendo de que Él creó todo, y antes de formar al hombre, para poder decirle y asegurarle de que Él iba a proveer todo al hombre. Por eso que cuando Dios le dice, ¿verdad?, de que no nos afanemos, ¿verdad?, por nada en el mundo, que miremos, ¿verdad?, las aves de los cielos, los animales, que ellos no trabajan y comen y se visten mejor que nosotros, bendito sea el Señor, es porque Dios es el proveedor. Entonces, cuando tú crees eso, tú crees a una profundidad que verdaderamente Dios es el que te va a proveer todo, entonces ese es el que verdaderamente, ¿verdad?, es necesario que nosotros le adoremos. Vamos a ver si está mi hermano Darling ahí, si nos quiere compartir algo de la palabra. Vamos a ver si se nos conecta ahí nuestro hermano, desde no se pudo invitar, dice, ¿verdad? Vamos a cerrarlo. Qué bueno, Señor. Qué bueno. Así que, hermanos, ¿verdad? Es necesario que tú lo tienes que creer al Señor verdaderamente, de que Él te va a proveer todas las cosas, porque muchos creemos cuando tenemos, como le digo, las bendiciones, pero cuando ya no tenés nada digamos, en tu alacena, en tu refrigerador, ya te cuesta creer, y entonces vienes tú y comienzas a buscar la manera de cómo llevar alimento a la casa, y te olvidas de adorar, glorificar, bendecir, leer la palabra, orar, ayunar, vigilar, ¿verdad? Y si es posible hasta de ir a la iglesia por andar buscando, ¿verdad? Dice, amén, pastor, Dios me lo bendiga, mi hermano. Sí, ¿te quieres conectar? Te conecto aquí en la invitación para que puedas decir algo, Darling. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Aleluya. Así que ahí está nuestro hermano Darling, es un servidor de Dios, es un capellán también, igual que su servidor. Así que si quieres, ¿verdad?, te puedo conectar para que nos puedas compartir. Estamos leyendo la palabra ya en 1 San Juan, capítulo 5:1, la fe que vence al mundo. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ver si se nos agrega nuestro hermano Darling, ¿verdad? No se pudo agregar, dice, ¿verdad? Bueno, qué bueno el Señor, hermanos. Entonces, hermano, la verdad de las cosas es de que si tú tienes que creer, dice, oiga lo que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero estamos tratando de definir cuál es la forma de creer, la forma, porque muchos de nosotros, como le digo, estamos en una enfermedad, ya no creemos en el Señor, ya se nos baja todo el gozo, toda la alegría, ya se nos baja, ¿verdad?, toda aquel anhelo, aquella ambición, aquel gozo y aquella hambre y sed de justicia que siempre tenemos. Hoy es bien importante de que usted y yo verdaderamente volvamos, ¿verdad?, a reavivar esa fe, esa creencia, el de creer no solamente del diente al labio, que creamos a todo lo que se dé. Acuérdese de que Abraham, ¿verdad?, y muchos, ¿verdad?, creyeron, ¿verdad?, aunque ya estaban prácticamente, ¿verdad?, Abraham iba a entregar a su hijo a la muerte, pero él creyó en Jesús de Nazaret, creyó en el Padre Eterno, creyó en el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que creer aunque sea contra nuestra voluntad. Es que el problema, hermano, es que nosotros estamos adorando a Dios a nuestra manera, no como Dios quiere que nosotros le amemos a Él. Oiga, mire qué lindo, vamos a seguir. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Oiga, como quien dice, primeramente, yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Y si yo creo que Jesús es el Cristo, soy nacido de Dios. Y todo aquel, dice, ¿verdad?, aquel que
ama al que engendró, oiga, como que dice, al que engendró, como quien dice, de verdad, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Como quien dice, si yo amo al Padre que engendró a Jesús de Nazaret, también voy a amar también, ¿verdad?, al que ha sido engendrado por él. Como quien dice, hay ese juego de palabras, ¿verdad?, que está hablando de que no solamente que vamos a amar solamente a Jesús el Cristo, vamos a amar a la iglesia, porque la iglesia, usted y yo, somos verdaderamente el cuerpo de Cristo. Entonces usted tiene que amar a su hermano. Por eso es que el segundo mandamiento dijo el Señor, ¿verdad? Amarás a tu Dios, ¿verdad? Aleluya, con toda tu fuerza de tu mente y tu corazón y tu alma, sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que amar a nuestro hermano. Y si nosotros amamos verdaderamente, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad? Y amamos al que engendró a Cristo, también verdaderamente, ¿verdad? Amaremos al que ha sido engendrado por él. Ahí ya entramos nosotros, a todos los que el Señor nos ha engendrado, porque el Señor nos ha engendrado a nosotros, bendito sea el Señor, ¿verdad? No por medio de sangre ni por voluntad humana. Dice la palabra del Señor ya en San Juan, perdón, 1:11 dice que, y 12, dice que hemos sido engendrados por la voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces, si amamos al que ha sido engendrado, ¿verdad? Entonces, somos hijos de Dios. O sea, volvemos a leerlo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios, usted y yo. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, como dice, al Padre, ¿verdad? Ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, como quien dice, si yo amo a Jesús de Nazaret, amo al Padre y amo también a los que engendró Jesús, a los que engendró el Padre y también a los que nosotros engendramos como hijos de Dios. Acuérdense que el Señor dijo que la mujer, ¿verdad?, se salvará si engendra hijos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando dice que engendraremos hijos, es que ganamos almas para Cristo, le sembramos la semilla, que es símbolo también del semen, ¿verdad?, de la sementera. Entonces, ¿verdad?, estamos verdaderamente, ¿verdad?, creyendo y tenemos que amar a todo aquel que verdaderamente ha sido engendrado por él. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Oiga, esto es bien importante. En esto, oiga, conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Aquí mismo en San Juan 3, si no me equivoco, ¿verdad?, dice el Señor de que ¿cómo puedes amar, verdad, a Dios que no ves si no amas al hermano que está viendo? Entonces el Señor aquí nos vuelve a recordar de una forma bastante misteriosa y confusa, pero dice aquí, vea, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. O sea, si yo amo a Dios, entonces le estoy diciendo al Señor que amo también a los hijos de Dios. Y en esto conocemos. Pero si no amamos a Dios, ahora, ¿cómo amamos a Dios? El problema está de que nosotros amamos a Dios del vientre al labio, cuando decía Isaías, ¿verdad? De que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, es porque no obedecemos sus mandamientos, no obedecemos las órdenes que Dios nos da. Siempre queremos hacer el evangelio conforme a nuestra propia voluntad, conforme a nuestros propios pensamientos. ¿Cómo estás haciendo el evangelio? No, hoy no voy a ir a la iglesia, estás haciendo tu voluntad. No, es que yo va a venir un pariente de Estados Unidos y no voy a ir a la iglesia. Estás en contra de la voluntad de Dios. Si ya no te estás congregando, estás en contra de la voluntad de Dios. Entonces no estás creyendo en el Señor Todopoderoso, porque no estás guardando mandamientos cuando la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces nosotros tenemos que expresarle al Señor, ¿verdad?, el amor y el creer en Él, verdaderamente guardando y cumpliendo sus mandamientos. Y cuando cumplimos sus mandamientos, vamos a cumplir el segundo mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo te amas tú? Si tú te amas bien y te cuidas tú, también tienes que cuidar y amar a tu prójimo. Ya no digamos aquellos que son hijos de Dios y que son engendrados por Dios. Es bien importante de que tú y yo verdaderamente le demos a conocer a Dios que sí, verdaderamente lo amamos y que creemos en Él y que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El guardar sus mandamientos no solamente es tomar, ¿verdad?, el evangelio como una religión, no. El evangelio es un estilo de vida. El evangelio es la vida de Jesús de Nazaret. Aún Jesús, en contra de su voluntad, él se despojó de todo lo que él tenía, hasta de su autoridad como príncipe, como rey, como hijo de Dios, y él se humilló hasta lo sumo.
Ese es verdaderamente ser un hijo de Dios. Y él no hizo nada indebido, ni tampoco dice que cuando le maldecían no decía nada, ¿verdad? Aquello, sino que guardaba su boca y encomendaba las cosas al que juzga, justamente, que en ese entonces es el Padre. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer verdaderamente la misma vida que hizo Jesús aquí, nosotros lo tenemos que hacer. Y ese es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y de esta manera entonces vamos a amar hasta nuestros enemigos. Entonces cuando nosotros amemos aún hasta nuestros enemigos, entonces verdaderamente estamos siendo verdaderos hijos de Dios. Verdaderamente estamos creyendo, ¿verdad?, en que Jesús es el Hijo de Dios, porque estamos haciendo lo que él hizo. Él mismo dijo, ¿verdad? Sé santo porque yo soy santo. Y Pablo se llegó, ¿verdad? Y también dijo, ¿verdad? Imitarme a mí como yo imité a Cristo. O sea, como dije, tenemos que imitar la forma de vida de Cristo. Aunque no, imitar sí no es malo, pero estamos imitando la vida de Cristo. Pero quiere que hagamos la misma vida que Cristo hizo. Que Él perdonó, que Él amó, que Él se entregó por usted y por mí. Que Él fue verdaderamente, tuvo todos los atributos. Y era Dios, pues con Él. Pero estamos hablando de Jesús, el hombre, de Cristo. Entonces el Señor quiere que nosotros le creamos. Y esta es la fe que vence al mundo, porque muchos, como les digo, hasta los diablos creen en Dios, creen en Jesús y tiemblan y caen. Pero el Hijo de Dios cree aún contra su vida. El Hijo de Dios sabe de que aunque verdaderamente, verdad, está a punto de morir, siempre vamos a creer, ¿verdad? Recuérdense que hay una palabra en la palabra allá donde dice de que muchos entregarán su vida. En Mateo dice, ¿verdad? ¿Verdad? Y otros, ¿verdad? Dice que por salvar su vida, ¿verdad?, la perderán. O sea, como dice, entregarán unos a otros. Y uno por salvar la vida va a entregar a otro. ¿Es cristiano usted, hermano Gilberto? No. Pero el hermano Juan, el hermano Pedro, esos son cristianos, ellos vayan a buscar. No. El que es cristiano, el que ha creído en Dios, sí, yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios, aunque esté a punto de que lo mate. Aunque pierda la vida, es hijo de Dios porque la va a ganar. Entonces, verdaderamente, hermano, creer y tener la fe, esa fe es la que vence al mundo. No es la que usted cree que, no, yo le voy a pedir al Señor que me dé un carro, un negocio, y estás contento porque Él te ve. Sí, está bien, no estamos en contra que Dios te dé esas cosas, pero la fe verdadera es aquella que está verdaderamente, ¿verdad?, de corazón ante la presencia del Señor. Porque muchos cuando ya ven que ya Dios ya no les da bendiciones, ya se van buscando, como le digo, cuando ya no hay nada en el refrigerador, cuando ya no tienen comida en su alacena, entonces lo que hacen es ir a buscarse un trabajo, porque no tienen la fe, la verdadera fe que vence al mundo. Y van a buscar un trabajo, hacer un negocio, hacer un préstamo y todas esas situaciones. Pero aquel que verdaderamente, ¿verdad?, no hace eso y cree en el Señor, ese sí verdaderamente es hijo de Dios. Bien importante, hermano, que usted y yo le creamos al Señor. Usted y yo verdaderamente, el mismo Señor dijo, ¿verdad?, de que nosotros los hijos de Dios no vamos a prestar, no vamos a pedir prestado, vamos a prestar a otras naciones. Ellos nos van a venir a pedir prestado, no nosotros. Vamos a hacer cabeza, no cola. Pero muchas veces estamos siendo como cola en vez de ser cabeza. O sea, en vez de el Hijo de Dios está más enjaranado, más emproblemado. Está bien que estés enjaranado, pero sabes que Dios te va a proveer para que puedas pagar verdaderamente tu cuota. Qué bueno en el Señor. Pero tienes que tener esa fe. Pero no estamos hablando de esa fe material, estamos hablando de la fe que verdaderamente es que tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a los hijos de Dios. Oiga lo que dice aquí, lo que hemos leído. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, hermano. Si Dios no es gravoso, que le diga, vas a orar, vas a ayunar, anda a la Biblia, ve al culto, ve a visitar al enfermo, ve a visitar a la viuda, al anciano, al huérfano, ayúdale. Eso es el evangelio, ese es que nosotros amamos a Dios. Cuando nosotros le mostramos el amor al prójimo, aquel que verdaderamente tiene necesidad. Es que no podemos tener la fe, como decía Santiago, ¿verdad? Muéstrame la fe con tus obras, pues. ¿Crees en Dios? ¿Y por qué no vas a la iglesia entonces? ¿Crees en Jesús? El Cristo, sí crees en Él. Entonces, ¿por qué no vas a predicar la palabra del Señor? ¿Crees en Jesús? ¿Por qué no dejas verdaderamente tu tiempo para adorarlo, para glorificarlo y para bendecirlo y para hacerle una oración o lo que sea? Si crees a Jesús, ¿por qué no vas a visitar al enfermo? ¿Por qué no le ayudas al que está desprotegido? Hermano, si que nosotros tenemos
la manera y la forma de cómo mostrar la fe con nuestras obras. No, claro que no vamos a ser salvos por las obras, pero tenemos que mostrar verdaderamente las obras de la fe que nosotros tenemos. Sí, hermano. No podemos nosotros verdaderamente decir que creemos a Dios y no haciendo nada, pues, y que amamos a Dios, como dijo aquí mismo Juan, y dijo, ¿verdad? ¿Cómo me vas a decir que amas a Dios si no amas al hermano que está enfrente de ti? Y a Dios que no lo puedes ver, ¿cómo lo vas a amar? Muchas veces nosotros tenemos odios, resentimientos, rencores y avaricias con todos los hermanos conocidos, familias, hijos, hijas, esposas o como que dice expareja o lo que sea, estamos verdad enojados. No, así no, ese no es el verdadero hijo de Dios. En eso, ahí no estamos creyendo, no estamos practicando la fe que vence al mundo. Pero la fe que vence al mundo es que yo voy a amar aún hasta mis enemigos. Oiga, mire qué lindo, volvemos a leerlo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Mire qué lindo. Allá en San Juan 14:15 dice de esta manera el Señor. Mire qué lindo. San Juan 14:15 dice el Señor así. Aleluya. Dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ese es verdaderamente la fe que vence al mundo. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que nos hace verdaderamente cumplir todos sus mandamientos que Dios nos ordena, y así le podemos hacer creer verdaderamente que Dios está en nosotros y sus mandamientos no son gravosos. Vuelvo a leerlo aquí en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad?, estará con nosotros, y el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. Por eso es que el mundo, cuando no le hablan la palabra del Señor, no siente aquel gozo. O sea, y esto es, ojo, es bien importante que tú que estás en la iglesia, si cuando te hablan de la palabra del Señor te aburrís o te sentís molesto, te sentís dañado. Yo no sé cuántas veces has dicho, no, es que usted habla de la palabra del Señor. No tenés el Espíritu Santo. No estás amando al Señor. Y ese es un mandamiento, ¿verdad? Que no es gravoso. Qué lindo es hablar, oír, ya no se diga predicar la palabra del Señor. Entonces el Señor quiere que tú y yo amemos, ¿verdad?, verdaderamente a nuestros hermanos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, aquel que cree en Jesús de Nazaret, aquel que tiene la fe, que tiene esa fe espiritual, ha vencido al mundo. Y como quien dice, ¿verdad?, el mundo no lo va, ¿cómo se llama?, a seducir. Como quien dice, ¿verdad? Yo no, porque el mundo está hecho para seducir, hermano, para atraer, para capturar al cristiano, ¿verdad? Hay muchas mañas en el mundo, porque como el príncipe de este mundo es Satanás, él tiene, ¿verdad?, un montón. Tiene la música, tiene el sexo, tiene las drogas, tiene, ¿verdad?, otras situaciones que pueden estar, usted las puede saber, no le puedo decir, pero esas cosas lo atraen al cristiano, ¿verdad? La avaricia, la mundicia, el amor del dinero. Hay muchos que predican de la doctrina de la prosperidad por el amor al dinero, ¿verdad? Dejan de amar a Dios. Entonces están seducidos. Entonces nuestros mandamientos no son gravosos. Y dice, ¿verdad?, de que porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces tenemos que vencer los deseos carnales. Si viene una mujer por ahí, como le digo, a quererse de verdad, aleluya, a ofrecer, o a un hombre, a una mujer, usted tiene que vencer al mundo, tiene que retirarse como lo hizo José. José, cuando estaba allá ¿cómo se llama?, en Egipto, y la mujer de Potifar se le desnudó y se le presentó, él mejor huyó. Ese venció al mundo. Así también cuando usted le ofrece, en verdad, digamos, droga, o le ofrecen licor, o le ofrecen, verdad, sexo ilícito, un momento, verdad, gracia, o un paseo por el mundo, y usted se va y se olvida de la obra del Señor. No, cuando usted va, por lo menos a mí me toca que salir fuera del país, voy primeramente con permiso de Dios y luego de la congregación, y allá no voy a ir a hacer otras cosas, voy solamente a alabar al Señor y, bueno, y a divertirme, pero no
agarrar el mundo, porque si yo me seduzco, el mundo me seduce, entonces me quedaría haciendo ese tipo de vida. No, yo vuelvo otra vez a mi país, a mi humilde país, El Salvador, que lo amo tanto. ¿Sí? Y no voy a andar por allá en lugares donde no debo de andar, no. Voy verdaderamente, ¿verdad? A disfrutar, ¿verdad? Honestamente, siempre con el temor de Dios. Es que eso no le impide. Si en el mundo estamos, pero no somos del mundo y no hacemos lo que el mundo hace. Ese es vencer al mundo. Aquel que verdaderamente cree en Jesús, aquel que ama a Dios, dice, ¿verdad? Dice que porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la que ha vencido al mundo. ¿Cómo? No, yo me voy a alejar. Hermano, yo ya llevo 24 años en la obra del Señor. Y yo tenía todo tipo de situaciones que no le eran agradables al mundo, al Señor, perdón. Todas eran del mundo. Y todas esas las aborrecí, incluyendo mi trabajo. Tengo 17 años ya de no trabajar porque Dios me pidió que dejara de trabajar. O sea que aún verdaderamente negué tener un salario para poder verdaderamente, ¿verdad?, sobrevivir. Y me dediqué prácticamente a servirle al Señor. Y Él ha sido bueno conmigo y no solamente me ha dado vida y vida en abundancia. Y por eso es de que estamos aquí, verdaderamente hoy me tiene en esta situación y yo no le he reprochado nada, ni le he reclamado nada, porque Él es Dios y soberano y Él puede hacer lo que Él quiere conmigo. Yo soy su hijo. Y esa es la fe que vence al mundo, que no le voy a decir yo, Señor, mira, dejarme aquí en la tierra para estar disfrutando del mundo. No, no, si Dios me quiere llevar, que me lleve. Si esa es una cita que ninguno de nosotros la va a perder. Pero tenemos que tener la seguridad de que Dios te puede levantar y yo tengo la seguridad que me puede levantar para la gloria y la honra de Él. Y aquí estoy, pues. Y yo he visto la gloria de Dios y aquí estoy, ¿verdad? Gozoso y alegre con el Señor, porque Él es el que me ha dado esa fe espiritual. Y esa fe es la que vence al mundo. Oiga, mire qué lindo. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si yo no creyera en Jesús, si yo no tuviera ese pequeño granito de mostaza, que mi fe es pequeña, Dios quiere que sea más grande. A estas alturas yo no estuviera en el hospital, pero todavía me falta. Soy honesto, soy realista. Si mi fe fuera más grande, pero si es la voluntad también de Dios, yo puedo tener, pero es que no podemos tener no podemos confiar en nuestra fe más grande. Nosotros confiemos en que nuestro Dios es grande. Y si tú amas a Dios, entonces tú verdaderamente vas a pedirle esa fe, que es la fe que verdaderamente sobrepasa, ¿verdad? Aleluya, todas aquellas cosas posibles, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo no tengo fe, no le agrado a Dios. Pero si tengo fe, yo le agrado a Dios y va a responder. Claro, Él va a responder cuando Él quiere. A uno nos sana luego, a otros nos sana más tarde, a otros nos sana más después. Pero yo lo que sí creo que así Él ya me sanó. Yo estoy sano, estoy libre por su misericordia, pero me tengo que someter, ¿verdad?, a esta parte para poder tener cómo testificar de la grandeza y la gloria de Dios, porque la gloria y la honra es para Jesús. Pero eso es lo que tenemos que hacer, tener, ¿verdad?, esa fe que vence al mundo, esa fe espiritual. Y si no, dice el Señor, ¿verdad?, que está falto de fe, que la pida sin medida, dice Santiago, porque Él verdaderamente es galardonador de aquellos que verdaderamente le buscan y le piden de corazón. Es que miren, nosotros no podemos, muchos dicen, es que yo tengo una fe grande. No, no es necesario que tengas la fe grande. Es necesario que creas con tu fe que tu Dios es más grande que cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Porque quien hace la obra es el Señor. Y la fe que tengas, ponésela en el Señor y Él es el que va a dar verdaderamente testimonio que sí verdaderamente eres hijo de Dios. Yo sé que Dios está dando testimonio en mi vida, que soy hijo de Dios, porque aquí estoy siempre predicándole la palabra del Señor, a pesar de mis dificultades, y siempre estoy alegre, y no le he reprochado, ni me he dado tristeza, ni angustia, ni aflicción, porque ese es lo que quiero que den en vuestros corazones. Esa es la misión que Dios me ha dado para que les enseñe que verdaderamente, que aunque estemos en una dificultad tremenda, no perdamos la fe. Esa es la fe que vence al mundo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo Rababá, Kiramá, oh, Clara, oh, glorioso eres, Jesús. Qué lindo, la presencia del Señor está en este lugar. Dios bendiga a mi hermana Yasmina Gutiérrez, a Aide González, a Jerry Caldana. Dios me la bendiga, bendiciones, pastor, dice mi hermana, qué bueno el Señor, hermano. Estamos aquí predicando, ¿verdad?, la fe que vence al mundo. Y la fe que vence al mundo es la fe espiritual, la que tú recibes por medio de Jesús de Nazaret. Y tenés que creerle al Señor.
Y hay que hacer que esa fe crezca, no solamente que se quede como un grano de mostaza, pero aún así, el grano de mostaza sí no se puede quebrar tan fácilmente, aunque sea ese poquito, no lo hagas, que no se te pierda, que siempre mantengas esa fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo. Tú crees en el Hijo de Dios. Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo. Por eso lo recibí en mi corazón. Y por eso vale todo el respeto, vale toda verdaderamente esa honra y esa gloria que se le debe de dar. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Es el que vino y se entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Recibió una muerte de las muertes más, ¿verdad? Más difícil. O sea, la muerte de cruz era maldita, aunque la cruz de Cristo es verdaderamente lo más hermoso. Cuando el Señor dice, si alguien viene en pos de mí, tómese su cruz, sígame y niégase a sí mismo. Yo he tomado la cruz. Me he negado a mí mismo y me echo ante los pies de Jesús y que Él me agarre con sus brazos, me sostenga y que Él haga lo que Él quiera con mi vida. Hay que creer en Jesús. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Dios bendiga a Luz Guti, dice aquí. Bendito sea el Señor. Qué bueno el Señor, dice Luz Gutiérrez. Qué bueno que Dios me la bendiga. Aleluya, dice, qué bueno. Así que hermanos, pues verdad, esa es la palabra que el Señor nos ha dado en esta hora, la fe que vence al mundo. La pregunta es ahora en usted y en mí. ¿Crees que tienes la fe que has vencido al mundo? Cuando hemos vencido al mundo es que nosotros desechamos las cosas del mundo. Buscamos las cosas de Dios. Busca el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Sí. No puedes ir a buscar solamente, ¿verdad?, las añadiduras. No, tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso quiere que tú ames a Dios, que lo ames de todo corazón, con toda la fuerza de tu alma y de tu mente y de todo tu corazón, sobre todas las cosas, hermano. Aquí estamos amando a Dios. Aquí estamos queriéndole mostrar a Dios que tenemos la fe que vence al mundo, no tomando las cosas del mundo, no tomando, ¿verdad?, costumbres del mundo, ni nada por el estilo. Mire, hoy en las iglesias hasta los pastores están adquiriendo cosas del mundo y las están aplicando. Es que la iglesia tiene que crecer y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No. Quien da el crecimiento se llama Jesús de Nazaret. Dice Pablo, yo regué, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hoy es el momento que Dios haga crecer esta fe en cada uno de vosotros. Vamos a orarle al Señor. Voy a orar por cada uno de vosotros y le vamos a decir así: oh buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, por esta palabra que tú nos has dado. Bendice a nuestra hermana Gladys Polanco, Señor. Dale tú esa fe que vence al mundo, Señor, para que ella pueda vencer los deseos de este mundo, los deseos carnales, todos los que el mundo, Señor, tiene y está diseñado para seducir y engañar a los cristianos. Bendice a nuestra hermana Angélica Aldana, dale tú la fortaleza y las bendiciones a ella y a sus hijos. Bendice a nuestro hermano Derling Stanley Alas, bendícelo también a mi hermano, que es un siervo de Dios, bendícelo y guárdalo, Señor. Desde ya bendice también a Luz Gutiérrez, Señor, para que seas tú, Señor, quien le venga dando, Señor, esa misericordia y esas bondades que son nuevas cada mañana. Ahí está mi hermana Aide Gonza, bendito sea el Señor, Aide Gonza. Desde ya y bendecimos a tu sierva para que ella pueda también tener y recibir, Señor, esa fe que vence al mundo, Señor. Que este Espíritu Santo, que la que tiene que estar ahí, juntamente contigo y el Padre que está en nosotros. Bendecimos a Yasmina Gutiérrez, bendice a Angélica Aldana, que Dios la bendiga, a Gladys Polanco, Luz Gutiérrez, que Dios me lo bendiga a cada uno de vosotros, que todos los hermanos que se van a conectar, sabiendo que Dios es el que nos da esa fe. La fe que sobrepasa todo entendimiento. La fe con la que agradamos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.